un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. ¿Qué vas a contar hoy? Mira, encontré un posteo sobre un artículo muy interesante que dice que pensar en el futuro puede hacer que olvidemos el pasado. Interesante. Sí, ahora, es un titular un poco mañoso. Como todos los titulares. Sí, pero eso está. Claro, alguien decía por ahí que un titular nunca se interponga. No, que la verdad nunca se interponga en el camino de un buen titular. Jamás. Pero el título es: pensar en el futuro te puede hacer olvidar el pasado. Claro. Me gusta. Pero en realidad se trata de algo más profundo e importante que tiene que ver con por qué tiene que haber clases de historia, por qué los abuelos tienen que contarle historias a los nietos. Ajá. Y es que acá lo que hicieron es un ejercicio bien simple. Tomaron, por supuesto, un grupo de estudiantes de pregrado y les pidieron que pensaran en varios tópicos. Por ejemplo, residencias universitarias, esto en Gringolandia, por cierto. Y luego algunos de esos tópicos tenían que darle un rato para recordar en voz alta, ¿sí? Y algunos de esos tenían que además pensar en el futuro, en escenarios futuros hipotéticos. Por ejemplo, si el escenario fuera residencia universitaria, yo me podría imaginar yendo a dejar a mi hijo a la misma residencia universitaria en la que yo viví. ¿Sí? O me puedo imaginar cuando en el futuro ya no sean necesarias las residencias universitarias. Plantéame un tópico más fácil. ¿Más cercano? Mati. Si yo te pido que tú te acuerdes de lo que hiciste cuando entraste a trabajar a la radio. Ya. ¿Sí? Y tú te digo, y ahora piensa en escenarios futuros relacionados con eso. Y entonces tú piensas, bueno, cuando yo funde mi propia radio, o cuando yo destruya todas las radios de la competencia, o cuando... A ese plan no había que revelarlo. Bueno, ok, ya. Entonces, la idea era que la gente tuviera que hipotetizar sobre el futuro, ¿ya? Y después, cuando les pedían que recordaran detalles de lo que habían recordado antes, ya, de esos escenarios que habían pensado hacia el futuro hipotético, recordaban menos detalles. Es decir, si yo te pregunté cuál fue tu primer auto y cómo era, tú eso me lo puedes describir con mucho más detalle que cómo fue cuando empezaste a trabajar en la radio. Porque del escenario de la radio, tú estuviste luego pensando hacia el futuro. No, a ver, pensemos en el día de matrimonio. Supongamos que me haces recordar el día de mi matrimonio. Te hago recordar el día de tu matrimonio y de tu cumpleaños de 15 años. ¿Las dos cosas? Las dos cosas. Ya. Porque tienes que recordar varias cosas, son un montón, son 12. Porque yo ando de una. Pero ya, imagínate que recuerdo las un dos. Montón de cosas. En este caso estas dos. Pero yo, sobre el cumpleaños de 15 años, te pido que además hipotetices al futuro. Y entonces tú piensas cuando tus hijos cumplan 15 años, por ejemplo. Ya. Y después, entonces, tú recuerdas mucho menos detalles de los 15 años que del matrimonio. Porque ya estoy proyectada al futuro en el cumpleaños de 15 años. Pero no solo porque estás proyectada al futuro. La hipótesis aquí es que para poder pensar en el futuro, necesitamos usar, digamos, el espacio de memoria que tenemos con los recuerdos del pasado. ¿Tenemos que vaciar un poco de recuerdo para poner ahí el futuro? Usamos los recuerdos que tenemos del pasado, digamos, usamos los recuerdos para construir escenarios hipotéticos futuros. Construimos el futuro con nuestro pasado. Exactamente. Qué manera enredada de decirla tengo, ¿no? Sí, pero los minutos que me ha tomado llegar hasta acá. Bueno, imagínate los minutos que me tomó a mí llegar hasta acá. Por otro lado. Ok, entonces... Lo que es muy interesante, que claro, aquí está la idea, uno podría decir como, piensa en el futuro para que olvides el pasado. Al contrario, dependiendo de qué cosas puedas tú recuperar de tu pasado, van a ser los escenarios futuros que puedes proyectar. O si no, no puedo pensar en el futuro. Claro, porque acá, 48 horas después, la gente recordaba su capacidad de recordar los 15 años. Recuperaba esa capacidad, o lo que fuera. Ok, ¿sí? O si no, pienso en un futuro muy plano. Por ejemplo, claro, es difícil que imagine el matrimonio de mis hijos de una manera como rica y compleja y tratando de imaginar cómo se van a sentir, si no soy capaz de
recordar tu propio matrimonio y usar esos elementos para contrastarlos o para embellecerlos, para usarlos igualmente. Me parece muy útil para criar adolescentes, por ejemplo. Porque ¿de qué manera uno puede imaginar el futuro de su adolescente si no tratando de recordar? Claro, si uno niega su adolescencia. Claro que sí. En mi caso yo no tuve adolescencia, por ejemplo. Ese es un invento que yo tú nací tienes. Y me jubilé. Es como cuando los niños le preguntan a uno... No, los niños no preguntan, pero uno de alguna manera trata de hacer ver que uno un día se casó. Ay, que antes no existió nada de eso. No hubo pasado. Ah, pero es que en mi caso no hubo, todo el pasado es muy fome. En tu caso no hubo pasado, porque en tu caso un caso raro. Mi pasado es muy fome, entonces yo tengo el problema que yo tengo que andar ficcionando recuerdos para ver si intereso a alguien. Pero sí. No, pero la idea de este tópico es que, claro, uno podría pensar, entonces si yo... me dedico a pensar en el futuro, voy a borrar mi pasado. No es el caso. Pero en el momento, para poder pensar en escenarios futuros, necesito tener buenos recuerdos interesantes del pasado. No necesariamente positivos, pero ricos recuerdos del pasado. Ricos en el sentido de abundantes, con detalles. Esa es la posibilidad de pensar escenarios futuros que también sean ricos, abundantes. Ok, sin pasado no hay futuro. Claro. Compañero Kalavsky, camarada o lo que corresponda. ¿Cómo se decían los radicales entre ellos? Compadre, me imagino que se decía con una palabrota, pero sí. Esa mitología radical. Sí, pero en todo caso la historia es nuestra, la hicieron los pueblos, nosotros la compramos barata porque la habían hecho y no tenían dónde dejarla. Ya estaba hecha, tienes razón. La suerte de uno. Ya. Y tenemos canción para esto. ¿Cuál es? Esta. Tu futuro, ¿quién lo escribirá? El futuro no está escrito, no está. Tu futuro, ¿quién lo escribirá? Y esta canción llena de energía y entusiasmo es de Los Bonitos del Norte y se llama Tu Futuro. Y se dedica a repetir que tu futuro no está escrito. Sí, pero me gustan las canciones apelativas. ¿Sí? Sí, porque las canciones en segunda persona es verdad. No, me gustan, me parecen interesantes. Sí. Cuando me interpela. Tu futuro no está escrito. ¿Y Los Bonitos del Norte? Los Bonitos del Norte. ¿Y son bonitos? No tanto. Bueno, a ver, quiere decir el bonito es pariente del atún. También hay un pescado que se llama bonito. Son los bonitos de los... No sé. Pero, si yo hiciera un grupo así... El afán de enredarlo todo. ¿Pero para qué crees que vengo yo? Los bonitos, los atunes, los salmones. Ya. Adiós. Chao. Eso fue Salud por la Historia. Conversaciones junto a Andrés Kalavsky, disponibles en cooperativapodcast.cl, Spotify, iTunes y otras plataformas.